sentado, sin recordar lo que había soñado. Seguramente había sido una pesadilla. No me sentía nada bien. Me sentí mejor al voltear a mi alrededor y ver cómo todo estaba perfectamente normal. Observé cómo la cortina se movía suavemente con el viento y cómo los perros ladraban en la calle. Entonces, repentinamente escuché una voz que susurraba y los pasos de alguien en el pasillo. Volví a exaltarme. Yo vivo solo. Mi hijo está de vacaciones con su madre y lo veré hasta dentro de un mes. Así que no había forma de que alguien estuviera en el pasillo, a menos que se tratase de un ladrón o un asesino tal vez, no lo sé. Me estaba poniendo paranoico, pero traté de guardar la calma. Me quedé sentado en la cama un momento, en silencio, tratando de poner atención y ver si escuchaba de nuevo aquellos pasos. Tal vez eran solo producto de mi imaginación, o producto de la sugestión causada por esa pesadilla que no lograba recordar. No escuché más pasos, así que decidí salir de mi habitación. Abrí lentamente la puerta y todo estaba en silencio. Me tranquilicé y encendí la televisión mientras me preparaba un café. Era sábado, no había planes ni trabajo, así que me sentía bastante relajado. Me senté en la sala a disfrutar de mi café mientras buscaba algo bueno que ver en la televisión. Fue entonces cuando escuché una extraña voz, como si alguien me susurrara en el oído. «Hey, escúchame, estoy aquí». Me levanté exaltado, mi piel se erizó y me sentí bastante extraño. Apagué la televisión de inmediato y me quedé quieto por un momento, tratando de escuchar claramente todos los sonidos de la casa y de la calle. Después de 1 o 2 minutos, sonreí y me dije a mí mismo, es solo mi imaginación. Pero entonces lo escuché de nuevo. No es tu imaginación, estoy aquí, estoy atrapado, por favor ayúdame. Esta vez fue tan claro, escuché cada una de las palabras, claramente en mi oído. Alguien o algo me estaba susurrando, algo que no podía ver, alguien a quien no podía tocar, pero por alguna razón podía escucharlo. Estaba pidiéndome ayuda, tenía mucho miedo, pero por alguna razón traté de seguirle el juego, por decirlo así. ¿Qué quieres? ¿Quién eres?, dije en voz baja. Pasaron unos segundos y la voz dijo, no puedes verme, pero estoy aquí. Estoy atrapado. Aquí es todo muy oscuro. Me siento solo y triste. Por favor, ayúdame a salir. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer?, le pregunté intrigado. Por alguna razón, su voz me inspiraba cierta confianza, cierta compasión, por más extraño que pareciera. Entonces la voz volvió a hablarme, pero esta vez la confianza se desvaneció. Lo que me dijo no fue nada agradable. Debes ir al cementerio y robar el cráneo de un niño que haya muerto antes de ser bautizado. Debes traerlo a tu casa y construir un altar en mi honor, donde el cráneo sea la ofrenda principal. No voy a hacer eso, es una estupidez. Ni siquiera sé por qué sigo conversando con una voz en mi cabeza. Debo estar volviéndome loco. Esta debe ser otra pesadilla y despertaré en cualquier momento. Pero no fue así. La voz no respondió. No volvió a hablarme en todo el día. Pero al día siguiente, la voz volvió. Repetía de nuevo lo mismo. Yo trataba de ignorarlo, pero no funcionaba. Seguía hablándome. Así pasaron los días, con esa maldita voz en mi cabeza, susurrándome esas cosas horribles. Ya no podía dormir. Me era muy difícil comunicarme con otras personas. Pasaron varias semanas y dejé de ir a mi trabajo. Mi vida se estaba desmoronando frente a mí por esa maldita voz que no dejaba de hablarme en todo el día. Un día, al despertar en mi habitación, me percaté de un olor asqueroso, un aroma pútrido e indescriptible. Bajé mis pies descalzos al suelo y sentí algo blando en el piso.
Bajé la mirada y grité con horror. Eran 2 cuerpos en descomposición. Eran los cuerpos de mis padres. Ellos habían muerto hace ya 10 años en un accidente. Al cuerpo de mi padre le faltaba un brazo. Mi madre tenía carcomida la mitad de la cara. Siendo así, solo una calavera con algunos trozos de carne. Estaban ahí tirados en mi habitación, llenos de moscas y gusanos que se alimentaban de su carne podrida. No lo soporté. Me cubrí la boca y salí de ahí corriendo. Comencé a escuchar lamentos en mi cabeza. Eran gritos. Reconocí las voces. Eran las voces de mis padres. Estaban gritando, pidiendo ayuda. Y esa maldita voz volvió a hablar. Debiste hacer lo que te pedí. Tus padres ahora están conmigo. Pronto más de tus seres queridos lo seguirán. Y pronto tú también estarás aquí. A menos que hagas lo que te pido. Yo estaba llorando. La casa estaba llena de sangre y ese olor horrible. Las voces en mi cabeza continuaban. Escuché de nuevo pasos en mi habitación. Era el cadáver de mi madre. Estaba de pie. Apenas podía sostenerse, con sus huesos frágiles y su carne pudriéndose. Con 2 cuencas llenas de gusanos en lugar de ojos, gritándome y suplicándome, mientras se acercaba lentamente hacia mí. Hijo, haz lo que te dice. Tenemos miedo, tu padre y yo. Hijo, por favor, haz lo que te dice. Me arrodillé y comencé a llorar más fuerte. Mamá, tranquila, no te preocupes, lo haré. Haré lo que me pides. Por favor, detén esto. En ese momento, todo se detuvo. En la casa todo estaba intacto. El olor se fue y los cuerpos de mis padres también. La voz en mi cabeza habló de nuevo. Muy bien, te esperaré. Salí de la casa y tomé unas herramientas de la cochera. Subí a mi automóvil y me dirigí al cementerio. No encontré ninguna tumba de un niño tan pequeño. Además, no podía saber quién había sido o no bautizado antes de morir. Visité otros cementerios de la ciudad, consiguiendo los mismos resultados. Volví a la casa. Tenía miedo de entrar. Quería pedir ayuda. ¿Pero a quién? ¿Quién demonios me iba a creer algo así? Moría de miedo, pero aún así entré a la casa. Antes de que cualquier cosa sucediera, hablé en voz alta. No lo conseguí. No encontré la tumba de ningún niño tan pequeño. No pude hacerlo. Nadie me respondió. Volví a hablar, pero esta vez con más fuerza. ¿Me escuchaste? No lo conseguí. No pude conseguirlo. Entonces la voz habló. Tu hijo está de vacaciones con su madre. Ahora mismo están abordando un vuelo a Florida. Ese vuelo podría sufrir un accidente. Podría ser que no vuelvas a ver a tu hijo. Maldito, no te atrevas a hacerle nada a mi hijo, le grité. ¿Qué se supone que debo hacer? No encontré la tumba. No encontré a ningún niño. Dime qué debo hacer. Me dio la impresión de que aquella voz estaba pensando en qué decirme. Y entonces habló de nuevo. Debes asesinar a un niño que aún no haya sido bautizado. Tráelo a la casa, asesínalo, corta su cabeza y colócala en el altar. Solo así te dejaré vivir en paz. Me quedé en silencio, impactado por aquella oscura propuesta. Asesinar a un niño inocente o vivir el resto de mi vida un infierno. Poner en peligro la vida de mi propio hijo. Quitarle la vida a alguien. Arrebatarle a su hijo a unos padres. Todo eso pasaba por mi mente. Por favor, no me juzguen por lo que hice. Pónganse en mi lugar, por un momento. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Estaba desesperado, así que lo decidí. Salí en ese momento hacia el hospital. Entrar fue más fácil de lo que esperaba, muy sencillo. Tomé a un niño recién nacido al azar. Lo cargué hasta mi auto y lo puse en el asiento trasero. Llegué a mi casa y aquella voz me habló de nuevo.
Ahora mismo, antes de que te encuentren, mátalo. La voz me dio instrucciones muy precisas de cómo hacerlo. Hice varios cortes con una navaja, mientras el pobre niño lloraba. Puse marcas y símbolos raros en su cuerpo, tal como la voz me lo dijo. Finalmente, lo asfixié con mis propias manos, antes de cercenar su pequeña cabeza y ofrecérsela en ofrenda a él, al susurro, como él me había pedido que lo llamara. Para ese momento, yo escuchaba las sirenas que se acercaban a mi casa. Improvisé un altar con algunas tablas, unas velas que tenía guardadas, un maletín viejo, una copa de vino tinto y algunos trozos de pan, tal como el susurro me lo pidió. Coloqué en un plato la pequeña cabeza cercenada del niño en el centro del altar, completando así el ritual, y así la voz me llamó de nuevo. Lo has hecho bien, no volveré a molestarte. Ahora disfruta de tu castigo, disfruta de las consecuencias de tu crimen. Ya no eres la misma persona, te he destruido. Ahora tienes un lugar asegurado aquí conmigo, por la eternidad. Fue lo último que me dijo. Entonces llegaron las patrullas. Rápidamente entraron en mi casa y me arrestaron. No tardaron mucho en encontrar el altar macabro, el cuerpo del niño y su cabeza. Aparecí en todas las noticias, en los periódicos, en la radio. Todos se enteraron de mis crímenes, de lo que había hecho. Tuve que ver a los padres de aquel niño devastados, llorando por su pequeño hijo. Tuve que soportar el repudio de todas las personas, su odio hacia mí, el hecho de que me llamaran monstruo. Pero estoy satisfecho. Desde entonces el susurro no ha vuelto. Ahora puedo dormir por las noches, sabiendo que mis padres descansan en paz y que mi hijo está bien, aunque él ahora me odie y piensa como todo el mundo que soy un monstruo. Estoy feliz de haberlo salvado. Esa es mi condena. Esa es mi historia, su señoría, y hoy estoy aquí frente a esta corte para decir solo la verdad. Me declaro culpable, señoría, y debo pagar por mis crímenes. El juez se quedó callado por un momento, y entonces dio su veredicto. En vista de que el acusado se ha declarado culpable, y a pesar de ser obviamente un hombre con problemas psiquiátricos graves, tenemos en cuenta que su presencia en la sociedad es un peligro para él mismo y para la comunidad en general, por lo que no me queda más que condenarlo a la pena de muerte en la silla eléctrica. El juez azotó su mazo con el escritorio y me llevaron a la celda. Ya ha pasado un buen tiempo. Ahora camino por este largo pasillo hacia la última habitación, donde exhalaré mi último aliento. Me aseguran a la silla. Piden que Dios me perdone. No son sinceros. Lo veo en su mirada. Ellos esperan que yo arda en el infierno, y tienen toda la razón. Bajan el interruptor. La electricidad corre por mi cuerpo y siento mucho dolor. Grito como nunca en mi vida. Es un dolor indescriptible. Y entonces desperté agitado, sin recordar lo que había soñado. Seguramente había sido una pesadilla. No me sentía nada bien. Me sentí mejor al voltear a mi alrededor y ver cómo todo estaba perfectamente normal. Observé cómo la cortina se movía suavemente con el viento y cómo los perros ladraban en la calle. Entonces, repentinamente, escuché una voz que susurraba.